Según su página web, la Casa Bertolt Brecht fue fundada en 1964 como el Instituto Cultural Uruguay Casa Bertolt Brecht. Y la misma es hoy una institución referente en enseñanza del idioma alemán en Uruguay y un espacio de constante formación política y expresión cultural y artística. Y hoy estamos en contacto con dos técnicas de la Casa Bertolt Brecht, la comunicadora Mónica Gancharov y la trabajadora social Verónica Silveira. Les doy la bienvenida a ambas. ¿Cómo están, chiquilinas? Buenos días, gracias. Buenos días, sí. Bueno, cuando presenté la casa dije que, entre otras cosas, la misma promueve la formación política y dentro de esa formación política ustedes han estado investigando mucho, vienen investigando mucho, los paulatinos retrocesos que ha habido en materia de derechos y garantías para los jóvenes en particular, a partir de modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia. Recordemos que el Código de la Niñez y la Adolescencia fue aprobado a tapa cerrada en el 2004 por la unanimidad de los legisladores de nuestro país. Pero a partir justamente de la sanción de 3 leyes, ha ido sufriendo ciertos recortes. ¿Quién de las dos puede comenzar a explicarnos algo al respecto? Bien, bueno, nada, un par de declaraciones, digo, porque también me parece necesario. Estoy en una etapa final yo de licenciarme, así que licenciada aún no soy. Lo que sí tengo Estudiante además es un avanzada. diplomado. Sí, tengo un diplomado en litigio estratégico en derechos de niños, niñas y adolescentes, que es lo otro que fui como tratando de especializar un poquito más. Bueno, ahí nada. Está muy bien lo que planteás como presentación. Nosotros desde la casa venimos trabajando hace unos 8 años en el área de sistema penal juvenil, justamente tratando de ir expresando como casa nuestra preocupación de algunas de esas modificaciones que mencionabas que se han realizado el Código de la Niñez y la Adolescencia y que nos preocupaban porque entendemos que tiene que ver con cómo resolvemos como sociedad los conflictos sociales. Esto es cómo cada vez que hay algún conflicto, sensaciones de inseguridad, etcétera, etcétera, respondemos con una receta bastante ya probada y ya no, que no fue exitosa, que es más encierro, más penas, más creación de delitos y más creación de castigo, de encierro para ciertos delitos. Bueno, entonces desde la casa venía siendo una preocupación, venía creándose el área de sistema penal juvenil para poder conversar esto de qué significa el encierro en adolescentes, por qué es una etapa en la que hay que tener una mirada particular, cómo deberían ser las condiciones de encierro. Igualmente eso, como casa no es que reivindicamos que exista un encierro en mejores condiciones, sino también que hay que cuestionar el encierro en sí. Y desde ahí es que hemos venido generando este recorrido. Algunas de esas modificaciones que las estuvimos charlando en el taller tienen que ver con, por ejemplo, leyes que se dieron en 2011, 2013, 2017, que han ido pensando más en términos de castigo y menos en términos de soluciones y menos en términos de profundidad de la problemática. Por ejemplo, tiene que ver con que según uno de los artículos, según una de las leyes que se modifican, los adolescentes por X delitos pasan a tener 1 año de privación de libertad mínimo, y además ese año es pensado, por ejemplo, para la rapiña, que es el delito que más cometen los adolescentes en el Uruguay. Entonces, bueno, ahí entendemos que no hay una revisión sobre las causas, ni sobre lo que se quiere transformar, sino una medida que dé una respuesta, que dé una idea de respuesta. Otro de los artículos que se modifica tiene que ver con que el juez actuante pueda desoír los informes sociotécnicos, por ejemplo, de estos adolescentes. Otra de las medidas implica que, por ejemplo... Permitime una interrupción ahí, Verónica. Por favor. Justamente este punto que vos acabás de tocar no es menor. ¿Cómo es esto entonces? Quiere decir que el juez anteriormente amparado en el Código de la Niñez y la Adolescencia
debiera ampararse o por lo menos tener conocimiento o llevar en consideración informes técnicos de instituciones, llámese INAU, eventualmente INAU seguramente, respecto de las condiciones que llevaron a este joven eventualmente a cometer un delito. A partir de estas modificaciones quiere decir entonces que el juez se ve eximido de esa necesidad. ¿Es así? Exactamente. Puede no leerlos. Y está previsto en su accionar que esté correcto su accionar aunque no los lea. ¿Puede suceder eso? No podemos decir así porque en realidad desde la casa tenemos un intento de postura que es hablar con medianamente conocimiento de causa y esto no lo tenemos indagado. Lo cierto es que no tenemos indagado cuántas veces los jueces realmente leen o se amparan en esta ley para no leer los informes de los adolescentes. Te puedo asegurar que sucede. Te puedo asegurar Claro, que lo que sucede sí porque existe, trabajo con gente y tengo en mi entorno familiar y de amistades personas que trabajan en el ENILAU y con mucha frustración me dicen muchas veces que los magistrados disponen medidas exactamente como lo dice esta resolución o esta nueva normativa sin tomar en consideración. Y eso es tremendamente frustrante, fundamentalmente para aquellos que le han hincado el diente a la situación, que han intentado comprender la situación, tal vez no justificar, pero sí de alguna forma llegar bueno, como decía, a entender las razones que llevan a un menor a cometer determinadas infracciones. claro, exactamente. No, lo que sí existe, que también está disponible, es como una investigación un poco más de cómo funciona el sistema penal para adolescentes de un abogado que se llama Daniel Díaz, que él sí estudia, por ejemplo, cuántas veces en cada sentencia los abogados defensores se pliegan a lo que dice el juez y no intentan, digamos, bajar la pena ni nada. Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas que son interesantes de ver qué pasa en el sistema penal cuando un adolescente transita su recorrido antes de tener su sentencia. Entonces, ahí quizás mencione algo de lo que tú planteabas. Bueno, nosotros eso, por lo menos de las temáticas que no conocemos tanto, nos acercamos o intentamos estar en articulación con otros actores que sí investigan esas líneas, y por lo pronto está este abogado e investigador Daniel Díaz, que sí estudia justamente eso. ¿Qué pasa con un adolescente en ese recorrido? ¿Cuántas veces los abogados no piden una pena menor? ¿Cuántas veces no se revisó la causa, etcétera? Todo eso está estudiado. Le pregunto a Mónica, ustedes a través de la Casa Bertolt Brecht hacen ese tipo de intervenciones, de investigación, más que interesante. ¿Cómo dan a conocer los resultados de estas investigaciones y de todo esto como las cosas que nos viene comentando Verónica? ¿Cómo se hace público estos estudios, Mónica? Vos que sos licenciada en comunicación, ¿sos licenciada en comunicación? Sí. No quiero meter la pata de nuevo. No, sí, podés decirlo que sí. Bien, nosotros en realidad desde la casa trabajamos con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, entonces esto nos permite todo el tiempo poder generar productos sobre la temática. Entonces lo que hacemos es elaborar publicaciones, también tenemos un documental que se llama Encerrados, hacemos diferentes actividades como los talleres, también tenemos productos impresos como libros, los cuadernos del Diploma Penalidad Juvenil, que se llaman. Todos estos documentos y trabajos que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la casa los tenemos de acceso libre y gratuito. Esto se puede recurrir en nuestra página web, que es www.cbb.org.uy, y también en nuestras redes sociales. Ahí pueden acceder a todos los documentos y trabajos elaborados, y eso, es de acceso libre, se pueden descargar en PDF, y también nosotros desde la casa estamos abiertos a que se contacten con nosotros por si no pueden encontrar algún documento o algo, lo podemos enviar por mail o lo hacemos llegar de alguna manera. Sabes que a la teleaudiencia le tengo que comentar que tanto a Mónica como a Verónica las conocí en un taller que dictaron aquí en la Asociación de Maestros de Rivera.
precisamente sobre la temática que estábamos abordando, y me asombró el abundante material editado por Casa Bertolt Brecht, y a su vez sentí un poco de vergüenza por el hecho de no saber de la existencia de estos materiales tan ricos y fundamentalmente de acceso libre a través de la página web. Allí en este taller que ustedes dictaron, bueno, pudimos tener acceso a las publicaciones físicas, o sea, los libros. Me traje uno para casa, lo tengo a préstamo por unos días, que lo estoy leyendo, lo estoy deglutiendo para antes del 27 justamente. Pero además, todos esos materiales, como tú decías, están dispuestos también tanto en la página como en las redes sociales. ¿Cómo se solventa el trabajo y todas estas investigaciones, las ediciones precisamente, que no deben ser nada sencillo, editar y publicar estos libros? Bien, como decía, nosotros tenemos el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, que eso también nos permite poder hacer este tipo de publicaciones y poder también difundirlo de forma gratuita. Es un trabajo que lo hacemos dentro del equipo, todas estas elaboraciones, pero también trabajamos en conjunto con otras organizaciones e instituciones. Por ejemplo, los cuadernos del Diploma en Penalidad Juvenil, que es uno de los materiales que llevamos al taller, esos fueron elaborados en conjunto con la diplomatura en Penalidad Juvenil de la UDELAR, y también contó con el apoyo de UNICEF. Entonces también eso fue un trabajo en conjunto que fuimos elaborando y que por suerte tuvimos la posibilidad de que ya vamos por la cuarta publicación, cuarta o quinta, pero estoy dudando, cuarta publicación en cuadernos del diploma. Y que bueno, ahí eso es lo que está bueno, que es un material súper rico porque cuenta con conocimientos en realidad interdisciplinarios, porque desde los estudiantes que hay estudiantes de abogacía o abogados y abogadas, también hay psicólogos y psicólogas, o sea, es un material enriquecedor porque tiene como la mirada interdisciplinaria de esos estudiantes en la diplomatura. Entonces es eso, siempre intentamos también trabajar en conjunto con otras instituciones y otras organizaciones y contando con el apoyo de la Fundación. Verónica, vuelvo a ti. Nos referimos a algunas normas que han venido recortando, cercenando derechos y posibilidades a los jóvenes a partir del año 2011 hacia acá, recortando, cercenando precisamente el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estamos ahora en vísperas de una instancia electoral muy importante. Del día 27 se somete a referéndum la ley de urgente consideración, que en materia penal también introduce una serie de modificaciones. ¿Consideran ustedes que también hay insertos en esta ley de urgente consideración artículos que tienden a perjudicar a la juventud? Y cuando digo juventud no me refiero al eterno concepto ese de unir o adherir las palabras menores e infractores como si fueran una sola. ¿Qué consideran ustedes? Bien, ahí nosotros parte de lo que planteamos, que conversamos en los talleres es, en la LUC no hubo necesidad de introducir tantos cambios en materia de sistema penal juvenil, porque las bases de las que venía el sistema penal juvenil ya era bastante duro, ya era bastante hostil, ya era bastante punitivista, y como sociedad no habíamos estado todos estos años ni siguiendo el tema, ni reivindicando esos derechos, etcétera, etcétera. Tanto es así que, por ejemplo, en estos años que venimos mencionando de nuevas leyes en materia de sistema penal juvenil, 2011, 2013, 2018, 17, se venían aumentando, por ejemplo, los tiempos de medidas cautelares con privación de libertad para adolescentes. Con la LUC, en materia de sistema penal juvenil, se introducen apenas algunas modificaciones que después Moni puede desarrollar un poquito más, pero entre ellas, por ejemplo, pasamos de que el 2011 las penas cautelares con privación de libertad para adolescentes era de 60 días, después pasa a 90, después pasa a 150, y finalmente con la LUC pasa de 150 o hasta que se dicte sentencia. O sea que ahí ya venía como un camino recorrido como sociedad que
como casa, eso, decimos, bueno, esto no nos hace bien, esto no resuelve el problema, esto no ha generado la sensación de más seguridad, etcétera, etcétera. Pero ahí sí estamos hablando quizás de estos, como si fuera nombre y apellido, menores infractores, ¿no? Esto que decías, Juan, que ya como casa eso, nos importa, ya venimos siguiendo el tema hace varios años. Lo cierto es que la LUC además trae otras modificaciones que pueden generar ciertas situaciones de exposición a más franjas de la sociedad. Es decir, hay otras adolescencias que realmente no tienen vínculo con el delito, pero que sí se pueden ver fácilmente más frenadas por la policía, sí se pueden ver más hostigadas por la policía hasta que se cumplen las horas en que la policía puede tenerte detenida sin dar aviso. A su vez, se aumenta la receta de más punitivismo para X delitos. Entonces, eso no solo sigue afectando a los adolescentes que posiblemente tengan conflicto con la ley, sino que modifica algunos artículos, etcétera, que hace que muchas más personas de la sociedad estén en situación de contacto, por lo menos con una situación no agradable con la policía, que tiene que ver con esto, con, por ejemplo, el aumento de horas que se te puede tener detenido sin dar notificación a un fiscal, que ahora pasan a ser 4. Aumenta también la posibilidad de indagación de un policía, de la policía en un momento de la detención, que es indagar y no precisar la presencia de un abogado o abogada. O aumenta las cosas por las que se te puede llevar detenido. Entonces, bueno, ahí entendemos que eso, que las modificaciones que introduce la LUC en seguridad pública nos afectan a más cantidad de la sociedad. Mónica, no sé si podés profundizar un poquitito en el concepto que lo dijo al pasar Verónica, cuando se refería a la ampliación del plazo que dispone la justicia para dictar sentencia. Porque creo que entendí que decías, Verónica, que pasaba hasta 150 días o hasta que se dicte sentencia. ¿No queda definido entonces un plazo? ¿Podés ampliar un poquitito, Mónica? No sé si tenés la posibilidad de Sí, hacerlo. exacto. Sí, en realidad, como decía Verónica, esto ha ido en aumento, ¿no? Se pasó de 60 días a 90 días a 150. Ahora con la ley de urgente consideración es como tú decís, hasta que se dicte la sentencia. O sea que podemos tener a un adolescente más de 5 meses a la espera, ¿no? Encerrado a la espera de que se dicte su sentencia y puede ser de que no haya cometido ningún delito. O sea que hasta que no se tenga esa medida cautelar, es así, sí. Hasta que no se dicte la sentencia, no quedará en libertad. Hay un artículo que dio mucho que hablar en su momento y que está inserto en la LUC, que tiene su origen en lo que fue un concepto vertido por el fallecido Jorge Larrañaga, exministro del Interior, cuando emitió aquello de la apariencia delictiva. Y hoy la apariencia delictiva está precisamente al texto expreso en la ley de urgente consideración. Y concretamente dice, si yo me voy a tomar el atrevimiento a leerlo, dice así, artículo 470, actuación en casos de hechos de apariencia delictiva. En caso de hechos de apariencia delictiva, las autoridades actuantes detendrán a los presuntos infractores e informarán de inmediato al Ministerio Público. ¿Qué reflexión les merece a ustedes esto de que por la sola apariencia o que a la autoridad actuante, o sea, Ministerio del Interior, le pueda parecer que un joven o un adulto, igual en este caso, tenga un gorrito con visera girado para atrás, o porque se vista con bermudas algo amplias, o porque estén dialogando dos jóvenes en una esquina, ya de por sí puedan llegar a suponer, porque así lo dice presuntos infractores, llegar a detener a esas personas e informar al Ministerio Público. ¿Qué reflexión les merece a ustedes una cosa como esto? Bueno, hay algunas cositas que señalamos. Uno es que fue, creo, como
una idea como poco terminada, poco definida, que hace que se hayan malinterpretado inclusive por los defensores de estos artículos de la LUC. No sé, me recuerdo a Gandini explicar en la tele la idea de apariencia delictiva y habla de la persona con apariencia delictiva, y si se ve en los artículos como este que leíste, habla del hecho de apariencia delictiva. Pero bueno, eso quedó tan impregnado que realmente la gente tiene la noción o el imaginario colectivo de lo que es una persona con una apariencia delictiva. Lo que sucede en muchísimos Es que de hecho artículos de la LUC. sucede, Verónica, perdóname, es que de hecho Exactamente. sucede, nosotros todos los días lo vemos en las redes sociales, Sí, sí, decenas de sí, videos que nos exactamente. llegan. ¿Ah? Claro. El otro que tiene muchísimos artículos de la LUC, que es algo de lo que señalamos, es que habilita unos campos de discrecionalidad como muy preocupantes, sobre todo muy preocupantes cuando hablamos de temas de seguridad y de gente que tiene el poder de ejercer la fuerza y armas para hacerlo. Entonces, eh, la actuación es siempre en función de no solo delito flagrante, sino también la posibilidad de que la persona vaya a cometer el delito. Es otra de las cosas que dicen en algunos otros artículos. Entonces eso genera como un marco de tanta discrecionalidad que seguramente no solo vienen sucediendo como muchos errores en este sentido, sino habilita que sigan existiendo y que no esté definido, delimitado, y que todas las partes sepamos las mejores maneras de no pasar por situaciones de estas. El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura sacó un nuevo informe, por ejemplo, de lo que son las garantías en las primeras horas de detención, y bueno, sacó un nuevo informe ahora, hace unos días, sobre, bueno, algunos de estos casos de abuso policial, etcétera, etcétera, que no es lineal. Bueno, desde que existe la LUC, existen estos episodios de abuso policial, solo que sí aumentan las bases y las posibilidades de que esto suceda, y bueno, y allí lo pueden ver, pueden buscar, está también de libre acceso este último informe. Eso es como es una de las alertas que vamos tomando. No solo decimos, bueno, más punitivismo, más encierro, más castigo a todos los delitos con encierro, no es necesariamente la solución, sino que también habilita mucho la previa a eso, que es más allá de que seas culpable o inocente, habilita a que mucha gente pueda experimentar un mal momento, por lo menos de tensión con la policía. Por lo mismo, también en otro de los artículos, con esto de la discrecionalidad, está esto en juego de, bueno, la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad. Entonces, como no están como tan definidos y como tan minuciosamente delimitados, hay muchas chances, no sé, de que una barrita jugando al fútbol, la policía venga a sacarlos porque están haciendo ruido, y que un adolescente que es adolescente no entienda, se ponga nervioso o corra y, por ejemplo, pueda pasar a una situación mayor. Entonces, bueno, hay bastante de eso en la LUC, y nosotros para eso hicimos un material que también lo recomendamos, que es una tabla que explica las modificaciones de la LUC en materia de seguridad pública y criminalización de la protesta, que es el marco legal vigente desde que está la LUC. Como sabemos que eso no significa que todo el mundo lo pueda entender, porque es un lenguaje súper jurídico, de cosas que uno no maneja, no necesariamente sabíamos antes. Entonces está cómo era el artículo antes de la LUC, cómo es ahora, desde que existe la LUC, y finalmente un resumen de qué significó esa modificación. Ese material es una tabla, es un librillo que está disponible también virtualmente, donde pueden conocer un poquito más de esto que decíamos. Este artículo que acabas de leer está presente, el artículo que menciona la legítima defensa está presente, los que hablan de justamente resistencia al arresto, agravio a la autoridad, están ahí. Bueno, así que nada, como si alguien quiere indagar un poquito más, tenemos como ese intento de resumen. No sé si ustedes estarán en condiciones de responderme lo que voy a plantear acá, pero bueno, voy a tirarlo sobre la mesa y ustedes me dirán. Allá por el 2021, los defensores de oficio denunciaron excesos policiales e incluso enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia en la que afirmaban que los abusos policiales existieron siempre, pero que a partir de la LUC se agravaron, ya que
amplió el plazo para que la policía indague al detenido sin siquiera dar comunicación al fiscal. ¿Ustedes tienen alguna reflexión, han hecho algún estudio sobre eso o tienen alguna opinión personal que puedan vertir? ¿Qué incidencia tendría para ustedes ese cambio en el plazo? Si lo quieren responder, obviamente. Bueno, nosotros ahora justo en este momento estamos elaborando unas placas que vamos a sacar en estos días donde queremos mostrar 20 casos que han habido en cuanto ¿cómo es? Abusos policiales, que nada, lo vamos a estar sacando en estos días, que en realidad para que me lo hagan tomamos, llegar, Yo les comprometo para que me lo hagan llegar. Bien, perfecto, te lo hacemos llegar. No es un documento, no es un informe, no es una investigación que hemos hecho, simplemente hemos tomado de diferentes medios de prensa, tomado eso y puesto cuál es el artículo en realidad que permite ese tipo de situaciones y que no deberían suceder, ¿no? Nada, eso son 20 situaciones que han sucedido, bueno, que son de público conocimiento, pero nosotros no hemos elaborado ningún informe ni investigación sobre esto, ¿no? En ese sentido, nosotros como casa siempre tendemos las redes y tendemos como siempre la articulación con otras instituciones y organizaciones, y por tanto mencionaba este material, por ejemplo, que lo elabora el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es uno de los organismos con los que articulamos mucho, y justamente ellos sí tienen este recorrido de investigación sobre estos episodios de abuso policial. Sí, esto está buenísimo. Perdón. Sí, termina el concepto, por favor. No, que está buenísimo que puedan recurrir, porque son en realidad ahí donde se presentan esa investigación que han hecho en diferentes seccionales policiales, y también esclarece cuáles son las garantías en esos primeros momentos de detención, que está bueno tenerlas presentes. Son 4 garantías, que si quieren los puedo comentar rápidamente, pero una de ellas es poder notificar a los familiares o allegados en ese primer momento de detención, ¿no? Estamos hablando. Para que los familiares puedan tener un conocimiento, bueno, de dónde está el detenido o la detenida, en qué condiciones está, que se le pueda acercar abrigo, medicación, si es que lo necesita y eso. Otra de las garantías que presenta también este informe es el examen médico, que eso es un derecho del detenido o la detenida, que se tiene que, dentro de determinadas horas, se debe hacer un examen médico, también como para corroborar si han existido torturas o malos tratos, o si también presenta algún tipo de enfermedad donde se deba recurrir a alguna medicación. Y bueno, otra de las garantías es el derecho a un abogado o una abogada, a esa asistencia jurídica que es importante. Y bueno, y eso hoy también hablábamos, ¿no? Que muchas veces ahora no se cumplen en los tiempos que se venían haciendo antes, pero también lo que existe una brecha es si la persona puede contar con un abogado público o con un abogado privado, ¿no? Que bueno, que eso también es según las condiciones económicas del detenido, de la detenida, ¿no? Y la cuarta garantía que presenta es la de notificar cuáles son todos los derechos que presenta. Esto está bueno tenerlo presente y poder leerlo, porque es de alguna manera poder prevenir la tortura y los malos tratos en esos primeros momentos de detención. Les voy a pedir que nos recuerden las redes sociales de ustedes y la página. Lo vamos a poner luego el sobreimpreso aquí en la pantalla, para que la gente pueda llegar a acceder y conocer más detenidamente los materiales. Eso muy buenos materiales realmente que edita Casa Bertolt Brecht. Así que recuérdenme entonces las redes sociales
¿Y la página? Bien. La página web es www.cbb.org.uy. Ahí están todos los materiales de libre acceso. Después el Instagram es @casabrecht. Tenemos Facebook, que también es Casa Bertolt Brecht, y Twitter, que es Casa Brecht. Esas son nuestras redes. Mónica Gantarov y Verónica Silveira, muy agradecido por la nota, por la abundante información que nos dieron. Verónica, creo recordar que tú habías dicho, la vez que estuvimos dialogando acá en Rivera, que sos de acá, de nuestra ciudad, ¿es así? Efectivamente, así que en un par de semanas nos vemos por ahí en la votación. Bueno, nos vemos seguramente. Muchas gracias, Gurisa, que pasen bien. Un gusto, muchas Gracias gracias. a ustedes.